Seguimos con el capítulo que era autoconciencia nacional y nos quedamos en un párrafo con un montón de nombres y seguimos. Es la página 542. Digo, a todo lo anterior concurre el Ateneo de la Juventud, en el que participan católicos y liberales como otro signo del despertar del adormecimiento de la conciencia mexicana. Asimismo, el grupo contemporáneo, Reyes, Gorostiza, etc., que en su universalidad es heredero de las ansias más legítimas de los criollos no hispanos, Gabriel Zayed, el muralismo, Rivera, Siqueiros, Orozco, otro movimiento importante, aún en su maniqueísmo histórico y fervor nacionalista, en sacudirnos la modorra a favor del desarrollo de una conciencia nacional y, finalmente, la llegada de los exiliados españoles. Todo ello contribuye decididamente al resurgimiento de la filosofía académica y ayudó a liberarnos de una tradición positivista antifilosófica y todo lo que ello implica. Eso de ningún modo significa minusvalorar la influencia que Gabino Barreda y científicos porfiristas tuvieron en la conformación cultural de nuestro país. Baste de recordar que Barreda, ferviente admirador de Augusto Comte y que gozó de poder durante el liberalismo, fue fundador de la Escuela Nacional Preparatoria. El grupo de los científicos, inspirado en el darwinismo social de Spencer, tuvo ascendiente en la cultura del porfiriato. Pero desde la Ilustración positivista era imposible descubrir y construir una identidad cultural. Las metas del positivismo fueron desde un principio la universalización de nuestro país, o como hoy dice la terminología neoliberal, la globalización. Ya Leopoldo Cea ha documentado suficientemente el grave retraso que implicó el positivismo en la conformación de lo que podríamos denominar vaga y ambiguamente una conciencia de la propia identidad. De igual modo, Samuel Ramos, en su célebre ensayo El perfil del hombre y la cultura en México, ridiculizó a esos ricos mexicanos que construían casas con mansardas de pizarra al estilo parisino, en pleno paseo de la Reforma en la Ciudad de México, como si nevase igual que en París. Es que la oligarquía porfiriana se afanó por ser moderna, por no quedar fuera de la civilización occidental. Se explica así prominentes familias, los Rincón Gallardo, los García Izcalbarceta, los Superviviel, jugasen a la caza de la zorra, al estilo inglés, que usasen incómodos trajes para parecer europeos o que otras respetables familias construyesen residencias afrancesadas poco adaptables a las exigencias climáticas y culturales del país. Lo importante es parecer moderno. Es toda una actitud que niega lo que somos, lo que es México. En términos hegelianos, es un momento de pura exterioridad, que sin interioridad solo permite integrarse al mundo exterior, imitando formas igualmente externas. Que el modelo ilustrado, neoilustrado y neoliberal, pues, permanece vivo en nuestro país, no es simple casualidad. Responde a una tradición que, viniendo del siglo XIX, se empecina en sus propias categorías, aciertos e insuficiencias. Pero como más atrás dijimos, el Ateneo de la Juventud, contemporáneos, el muralismo y la llegada de los exiliados españoles, o como ellos prefieren ser llamados, los transterrados, serán un verdadero hito en la historia intelectual de nuestro país. De entre ellos destacan las figuras de José Gaos y José Ángel Rocafull. Este último sacerdote católico, con su conformación de la filosofía clásica y medieval, influyó en los ambientes laicos, agnósticos y jacobinos de la Universidad Nacional. En bagaje de filosofía alemana de José Gaos, permitió a sus discípulos Leopoldo Cea, Luis Villoro, Ricardo Guerra, Ramón Xirau, Emilio Uranga, Jorge Portilla, Carmen Rovira, el desarrollo de una filosofía de la conciencia y de la dialéctica que dio pie a lo que se ha dado a llamar filosofía de lo mexicano, filosofía latinoamericana, filosofía de la liberación, etc. La obra de Villoro, la fenomenología del relajo de Jorge Portilla, la ontología de lo mexicano de Emilio Uranga, la idea del descubrimiento de América de Edmundo O'Gorman, etc., se inscriben de un modo u otro en esta tradición. ¿Hasta qué punto esta filosofía de lo mexicano resultó un acierto
no nos corresponde dilucidarlo en estas páginas. Lo que es verdad es el agotamiento histórico de este estilo de hacer filosofía. Con todo, la figura de Samuel Ramos continúa incolume. Su importancia es indiscutible para la filosofía y la cultura en México. Pero hoy por hoy, prácticamente ningún académico hace este tipo de filosofía. Ninguno reflexiona sobre el ser de lo mexicano, su esencia o su ontología. Se ha renunciado al intento. Pero Una a cosa, partir de a mí aquí, me llama mucho la atención la ausencia de Nicole. Era un filósofo muy importante en me parece que además era el decano de la Facultad de Filosofía de Barcelona, de la Autónoma de la República. Me llama la atención porque además era fenomenólogo cristiano y está desaparecido. Y es de los que tienen mucha importancia filosófica como trasterrado allí. O sea, Nicole, buscáis bueno, ¿Quién has dicho? ¿Quién? Nicole, Nicole. Nicole, sí. Y bueno, en cuanto a Carmen Rovira, es discípula de José Gaos, tiene un libro bonito sobre Vitoria. Eh, tiene un libro bonito, ella como mexicana, ¿no? O sea, como mexicana, aunque es nacida en España, muy cría, fue para allá. Esto es lo que quería. Nicole, sí, de la Universidad Autónoma de Barcelona de la República, Facultad de Filosofía. Ya que cita a Villoro, leí hace poco el libro que ha escrito su hijo, que es uno de esos libros que yo creo que en un momento determinado todos queremos escribir sobre nuestro padre. Y cuenta no me acuerdo cómo se llama, lo tengo ahí, luego si puedo acerco y lo sacó este verano pasado. Pero más o menos cuenta qué difícil es ser hijo de un filósofo. Cuenta entre otras cosas, el itinerario. Él es escritor, ¿eh? Tampoco es que sea precisamente, pero cuenta el itinerario de su padre, desde sus posiciones iniciales filosóficas más bien conservadoras, a pesar de republicanas, hasta acabar siendo el consejero número 1 del comandante Marcos. Villoro. El Villoro que cita el texto. Sí, lo sabía. Villoro padre, Villoro hijo es el escritor. Sí. Y hasta el punto de que creo que cuando él murió hicieron en Chiapas una especie de funeral zapatista y llevaron. En fin, es un libro muy interesante y bien escrito. El del hijo. El del hijo, vale. Y aprovecho para decir que Gauss era valenciano, por supuesto. Toda la familia Gauss, que es la de la actriz, etcétera, etcétera. Ah, vale. Pero a partir de aquí, con mayor o menor frecuencia, se habló de identidad cultural, conciencia nacional, etc., que Octavio Paz afirmará que su obra El laberinto de la soledad era algo radicalmente distinto a un ensayo sobre ontología o filosofía de lo mexicano, y que su obra era una crítica moral, terapéutica y de interpretación histórica del país. No impide ver en su obra la influencia de este debate y la reflexión de sus contemporáneos. Y es que el tema del carácter de los mexicanos siempre intrigó a Paz, porque el problema de letos mexicanos está aún por resolverse. En sentido estricto, en cualquier país, está siempre por resolverse, pues no admite un tratamiento científico positivo. La identidad de un pueblo no es algo que admite ser estudiado como el ADN de un animal. En consecuencia, el etos es algo permanentemente abierto y sujeto a discusión. Lo mismo en la vieja Europa que Asia o en México. Siendo un país tan joven, no cumplimos aún nuestro bicentenario de independencia, es lógico que el tema aflore con mayor frecuencia y que carezca de los suficientes elementos para abordar este asunto. Del mundo prehispánico a los jesuitas de los siglos XVII y XVIII, de Diego José Abad, clavijero, y Alegre a la práctica antropológica como utilería de cierta política indigenista, del liberalismo y positivismo a José Vasconcelos como promotor de una cultura que universalice, unifique y redima a los mexicanos, la música de Juventino Rosas a Silvestre Revueltas y Manuel M. Ponce como momentos de autoconciencia nacional
de la pintura de Miguel Cabrera a la pintura de Tamayo, de Ramón López Velarde o a Octavio Paz y José Gorostiza, de los informes presidenciales a las ontologías de la nacionalidad, de lo mexicano e iberoamericano a lo universal, los opuestos constituyen la vida misma de nuestro país. Es cierto que las corrientes arriban señaladas, el Ateneo de la Juventud, los contemporáneos, el muralismo, los transterrados españoles y más recientemente el Grupo Vuelta, dirigieron, dominaron y a veces abrumaron gran parte del siglo XX en nuestro país, estando presentes en casi todas partes. La historia, la filosofía y la cultura nacional estaban en cuestión. Durante la mayor parte del siglo XX, los movimientos arriba descritos parecen inspirar un movimiento irresistible, apasionado y todopoderoso, contribuyendo no pocas veces a la renovación de lo cultural, de la cultura nacional y siendo directa o indirectamente expresión de la cultura del barroco. Este, en efecto, jamás pudo sustraerse del entorno que lo rodeaba. Más tarde, los marxismos, los movimientos liberacionistas, muchos de inspiración católica y desarrollados en países católicos, también interactuaron. Pese a ello, lo barroco mantuvo siempre su propia referencia, su propia tradición. Esto es mucho cuando se observa la ruptura de tradiciones y referencias que inauguran la modernidad y que durante largo tiempo han acompañado al hombre contemporáneo. Pues ciertamente no hay historia de la cultura barroca sin referencia, por lo menos implícita, en una tradición. Esto es particularmente evidente en escritores como Ramón Xirau y Gabriel Zayid, que Antes ha citado, bueno, Ramón Xirau es hijo de otro filósofo importante de la Universidad de Barcelona, Joaquín Xirau. Ramón Xirau llega allí con 4 o 5 años, es de allí, pero el peso, yo no sabía, yo pensaba que había tenido más influencia allí el padre como trasterrado, ¿no? O sea, el peso, bueno, este es el... Bueno, ya aprovecho, yo he echado en falta en lo que ha dicho la pintora. Rivera, el otro, ¿cómo se llama la pintora? Hombre. La Kahlo, Frida Kahlo. Y música no hay. No sé por qué, pero bueno. Esto es particularmente evidente en escritores como Ramón Xirau y Gabriel Zayid, que agudamente, conscientes de la pertenencia a una comunidad, a una tradición, dialogan con la modernidad, se apropian de ella, no engullen cabalmente el logos occidental, hacen crítica política, social y moral, ejercen la erudición y el análisis, filosofan, hacen cultura. Dan un significado a su historia personal y al hacerlo dan también un significado a la comunidad a la que pertenecen. Y es que el pensamiento barroco, que por su misma naturaleza no puede y no debe ser rehén de la racionalidad occidental y que ciertamente no lo fue en la Nueva España, al tener, creo que hay una cita que vale la pena leerla, perdón, dice: cuando hablo de no asimilación del logos occidental en nuestro país, no lo hago en el sentido nihilista de rechazo a la razón, al estilo, por ejemplo, de Deleuze o Foucault, sino en el sentido de no dejarnos seducir por sistemas racionalistas, empiristas, positivistas, etc., que todo lo abarcaban y que por su unilateralidad son incapaces de hacer justicia a los hechos. Y es que su pensamiento barroco, que por su misma naturaleza no puede y no debe ser rehén de la racionalidad occidental y que ciertamente no lo fue en la Nueva España, al tener su propia referencia y tradición, al pertenecer a una comunidad, no puede andar buscando fuera de sus fronteras el sentido de su propio mensaje. Posee su propio mensaje, pero esto es justamente lo que hace dialogar con todas las corrientes de pensamiento, con todas las filosofías, artes y ciencias, apropiándose, conquistando y renovando contenidos. En consecuencia, la inspiración barroca no puede ser despedida, excluida, condenada al ostracismo, fuera del círculo de la dignidad filosófica, histórica o literaria, privada del derecho de ciudadanía y del derecho a la consideración filosófica, y menos renovada tan pronto como convocada ante un tribunal, el logos occidental,
que por su misma esencia quiso imponer en los siglos XIX y XX un punto de vista único, llámese kantismo, hegelismo, liberalismo, positivismo, marxismo, neoliberalismo, etc. Se ha dicho hasta la saciedad que México es el país de los contrastes, que no hay un México sino muchos Méxicos. La frase podrá ser más o menos retórica, pero lo cierto es que los claroscuros están ahí, presentes, incuestionables. El universo prehispánico, con su naturaleza profunda y su interrogación perdurable, el mundo barroco y la Virgen de Guadalupe, las diversas tentativas de modernizar a México, una democracia adolescente, la globalización, el libre mercado, son los tiempos diferentes en los que se sintetiza la historia de esta nación. El tiempo del sur, casi prehispánico, cíclico, costumbrista, tradicionalista, paternalista, victimista. El tiempo del norte, lineal, franco, emprendedor, echado para adelante. El tiempo del centro, malicioso, burocrático, sinuoso, ríspido, quejumbroso, irónico, sarcástico, alegórico y clasista. Y es que pocos aspectos de la cultura pueden caracterizar mejor la esencia de la misma que la comprensión del tiempo. Pues es en el tiempo, se encarna y con él está relacionada la concepción del mundo de una época, el comportamiento de los individuos, su conciencia, su ritmo vital, su actitud hacia las cosas. Cualquier intento de transformación del país debe partir de esta complejidad, de su historia arqueológica, es decir, de su arqué, de su arjaí, principios que son los siglos novohispanos en los que se dio la amalgama espiritual y cultural de arqueconquistadores y conquistados. La variedad de interpretaciones obliga a diseñar, reconstruir, descifrar y refrendar contra la diversidad objetiva de estadísticas, encuestas, sondeos, de opinión, porcentajes y cuestionarios. Una historia llamada México y el proceso unívoco y plural que la hará mejor. Bueno. Entramos en la séptima parte, la estudia filosófica. Primer apartado dice algunas proposiciones filosóficas y teológicas que no se enseñaban en los colegios de la Compañía de Jesús, siglo XVII y siglo XVIII. Introducción. Leyes humanae etiam ecclesiae non habent obligandi sub peccatum mortale. He aquí la primera proposición de uno o dos preciosos manuscritos que yacen en el archivo jesuita de la Biblioteca José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, lo que está diciendo es que las leyes humanas, también incluidas las eclesiásticas, no tienen fuerza de obligación bajo pena de pecado mortal. No obligan por pecado. Ni las leyes humanas ni las eclesiásticas. Alterarlas, o sea, saltárselas, para decirlos, no es pecado. Claro, esto en el siglo XVII, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Son las proposiciones teológicas y filosóficas que no se enseñaban en los colegios de la Compañía de Jesús, escritas a fines del siglo XVII y cuyo título en latín es Propositiones aliquot quae id scholis societatis non sunt edoxinae ex philosophis propositiones aliquot theologicae quae in scholis societates non sunt edocentae. Otra cosa, dos veces sunt edocentae o edocentae, esto es un imperativo. No deben ser enseñadas. Igual que el imperativo delenda es Cartago, quiere decir Cartago debe ser destruida. Aquí el que ha escrito este título dice eso no hay que enseñarlo, no debe ser enseñado. El gerundio con verbo ser es imperativo, pero non sunt, no deben ser enseñadas. Vale. Los documentos en cuestión, escritos enteramente en latín, han permanecido inéditos y se componen de 37 proposiciones teológicas y 34 filosóficas, en las que, con acerada exactitud lógica, van surgiendo e integrándose al conjunto cuestiones ontológicas, cosmológicas, antropológicas, morales,
políticas, inferencias lógicas, sabiduría pagana, el paganismo de los cristianos, cuestiones de autoridad, formas de gobierno, limitaciones de poder, la existencia de Dios, la opinión de Aristóteles, la voz de Santo Tomás de Aquino y la de Suárez, etc. No sé por Documentos. qué, perdonad, otra cosa, no sé por qué dice paganismo de los cristianos, eso casi parecería luteranismo. En la tradición renacentista y barroca católica se ha dicho siempre humanismo cristiano. Lo otro, paganismo, es como eso, Lutero, es que ¿cómo podemos leer a estos si somos cristianos? No son paganos. No sé. Documentos primarios históricamente ricos en pistas y metas. Yo me voy a ceñir estrictamente a ciertas cuestiones metafísicas examinándolas. A. En sus propios contenidos, tratándose de demostrar que para estas alturas de fines del siglo XVII se escucha con más frecuencia la voz de Suárez que la de Santo Tomás en los colegios jesuitas. Y B. Observando las implicaciones que tuvieron para la formación de jóvenes criollos y mestizos en la Nueva España. Disputas metafísicas. La intención y estructura de las proposiciones filosóficas responde en lo general a un criterio en el que la presencia de Suárez es evidente. Como sabemos, una nota característica de Suárez en sus disputaciones metafísicas es su preocupación por lo real y concreto, evitando el conceptualismo y abstraccionismo, esforzándose por hacer una filosofía realista basada en las cosas tal como son, estudiándolas en sí mismas y no a abstracciones mentales. Por eso insiste en que la metafísica no solo trata de conceptos, sino que versa sobre seres reales. Nada más lejos de Santo Tomás que una metafísica de lo real y del ente, que domina toda su filosofía. A ver, si Pero me cuando permitís una cosa. A ver, cuando hace uno filosofía, o como cuando habla uno, siempre está usando conceptos y abstracciones, ¿no? O sea, yo como pan y digo el pan. El debate no es que Suárez no dice yo hago filosofía de lo real y concreto contra otros que usan conceptos. Suárez dice yo hago una filosofía nominalista que considera que los conceptos que yo uso no son conceptos participados, donde entonces el concepto sería un concepto preexistente, el concepto platónico, para entendernos, ¿no? Que existiría previamente y sería lo que de alguna manera habría existido en el hiperuráneo con el demiurgo o desde toda la eternidad en la mente divina y de la cual participarían las criaturas por ser producción de ese preexistente. Entonces, el debate, puesto así, como vemos, no es decir, yo soy un filósofo de lo concreto, pero si concreto ya es un término abstracto. Suárez no estaba loco, Suárez era potentísimo y estaba en este caso en la línea Ockham. Combate de las ideas participadas, combate del platonismo, ¿no? Este es el gran debate que tenemos aquí. Y evidentemente nada más alejado que Santo Tomás, pero no porque Santo Tomás pensara que él sí que hacía filosofía con conceptos, sino porque cuando Suárez dice las esencias son esencia y existencia, y separar esto, la esencia ha existido desde toda la eternidad en el seno de la divinidad, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que se llamaba en la Edad Media ideas participadas. Participamos de una sustancia preexistente, que es el término medieval mayoritario para plantear, para quienes estaban a favor o en contra de esto. Entonces, el debate es serio, entonces es un debate filosófico muy, muy potente, ¿no? Pero es esta la carga. Esto es lo que quería decir. Pero cuando leemos las primeras proposiciones jesuitas, nos damos cuenta que se está hablando un lenguaje diferente y que el pensamiento de Santo Tomás está siendo desplazado. Veamos la segunda proposición filosófica, en actus ide et quod no existem. Un ser en acto es un ser que no existe. Esta es una proposición que no se debe enseñar, puesto que no debe sostenerse que un ser en acto es un ser no existente, sino al revés.
Un ser en acto es un ser que existe, tesis que sabemos Santo Tomás sostiene. Pero aquí el problema consiste en saber si un ser en acto no es más que su esencia, lo cual es algo enteramente diferente, puesto que en la cuarta proposición se dice essentia creata distingui realiter ab existentia ita ut sinduae res seu entitates distintae. La esencia creada se distingue realmente de la existencia, entendidas como dos cosas o entidades distintas. Esto es, debe decirse lo contrario. No hay distinción real entre esencia y existencia, concebidas como dos entidades distintas. Esta es una tesis eminentemente suarista, que, como sabemos, generó interminables discusiones en Europa y por lo que vemos también aquí en la Nueva España. A ver, en los párrafos que siguen hay un ir y venir que hasta que al final me parece que justo antes de apostillas, que me parece recordar que da la opinión suareciana. La opinión suareciana es que esencia y existencia son dos palabras para decir lo mismo, que se toman según convenga, pero para decir lo mismo. Y está hablando previamente ha definido el ser, y Suárez siempre habla del ser no como sustancia, que para él sabe que eso traduce usía, pero bueno, es lo mismo. El ser no lo traduce como él usa el ente, y el esente. Él considera que hay dos formas de concebir la palabra ente, una como nombre y otra como gerundio, como participio presente latino. El participio presente indicaría acción, estado. El otro indicaría sustancia. Entonces él dice que ser y esencia y existencia son los mismos y que el ente es el ser que está siendo. Entonces la fusión no es sobre la categoría esencia, sino sobre la categoría existencia. Lo único que existe es el existente. Esto desde una perspectiva que es la suya, ocamiana, además está bien pertrechada de contrafuertes. Entonces, mientras que, vamos a ver, párrafos, la postura de Suárez está muy bien definida por Fernández Burillo en aquellos 3 artículos que tenemos, no me acuerdo, y bueno, Fernández Burillo considera que es un poco hereje Suárez, ¿no? Pero es una filosofía de la existencia. Y también Hellín, el padre Hellín, en 1947, considera que Suárez hace una filosofía existencialista. En el sentido no de estar llorando y penando por la angustia de la existencia, sino porque es una filosofía del devenir de lo que hay, de lo que hay en su devenir, sin una diciéndolo con el término clásico, una hipóstasis, que esto es un término de Plotino, en el que hay dos nociones que se juntan y las dos son existentes y las dos son ontológicamente reales, ¿no? Lo que existe es lo que hay, y lo que hay es lo que existe. Y esta es la Disputatio 31. La Disputatio 31, que está aquí marcada, es esto, el defender la existencia. Si se quisiera, se podría decir que hasta en Aristóteles hay argumentos de esto, porque para Aristóteles, las reflexiones son mediante el lenguaje abstracto de realidades singulares. Pero hasta para Aristóteles el tema a la aristotélica se puede encontrar en algún paso. Cuando dice que nos hacemos citaristas tomando la cítara y constructores de casa construyendo casas, esto está en la ética nicomaquia, ¿no? Está negando el potencia acto, una potencia preexistente que nos llevaría a postular, cosa que tampoco estaría en el potencia acto, hay que desarrollarlo, ¿no? A desarrollar
construcción de una esencia preexistente desde toda la eternidad o desde fuera del tiempo, que las ideas arjai platónicas en las diversas posibilidades, ¿no? El debate es Ockham, pero el debate ya es Averroes. La suerte de Averroes, él que era un ferviente islamista, es tal que solo se conserva de Averroes sus traducciones al latín, por haber negado el neoplatonismo en su defensa de un aristotelismo que no negaba la divinidad, ¿no? Pero bueno, este es el asunto. O sea, hay esta línea, pero bueno, no, vale decirlo, porque tanto Averroes como Ockham están citados múltiples veces en la obra de Suárez. A Averroes, Suárez lo llama siempre el comentarista, con mayúsculas, en las disputaciones. A Ockham, Ockham. En definitiva, toda la discusión de Suárez sobre la distinción tomista de esencia y existencia gira en torno a esta dificultad. No puede afirmarse que la esencia creada, una vez que está puesta en acto fuera de sus causas, es todavía distinta de su existencia, como si la esencia y la existencia fueran dos entidades distintas. A primera vista, las inacabables controversias entre sostenedores y opositores de la distinción entre esencia y existencia estaban reducidas solamente al ámbito europeo. Pero estas proposiciones y las innumerables apostillas que aclaran, completan, interpretan o niegan las tesis de Suárez demuestran que no era así. ¿A qué llama ser el padre Suárez? Interroga el anónimo estudioso de las disputaciones metafísicas que página tras página va haciendo acotaciones, aclaraciones, disquisiciones en la obra que encontramos en la biblioteca Elías Amador de la ciudad de Zacatecas. En efecto, si Suárez llama al ser actual, al ser actual, reflexiona él y los que pusieron innumerables notas en los márgenes de las disputaciones. Entonces, ese ser es el que pertenece a una esencia, cuando habiendo sido un mero posible, se ha convertido en actual debido a la eficacia de sus causas. Goza, pues, del ser de la esencia actual, esse actualis essentiae, un ser tal como el de la esencia actual, para ser actualmente, ¿necesita todavía el suplemento de la existencia? Suárez ha contestado, por supuesto que no, y nuestro apostillador anónimo, que supongo fue un jesuita, haciéndose eco de tal negación, examina con Suárez la esencia del hombre. A ver, perdonad, Suárez unifica las dos, pero sobre la existencia, no sobre la esencia. Eso me parece que al final sí que lo viene a decir, bueno, al fin, un poco después, pero hay unificación de los dos y sobre la existencia, porque la esencia como una sustancia preexistente es una mala traducción. Es una mala traducción. Bueno, no es una mala traducción, es una interpretación de filosofías anteriores medievales que bajo la palabra esencia están traduciendo el término aristotélico usía, que es materia, y la materia preexistiría, o otra cosa, lo que está o hipokeimenos, lo que está debajo de todo. O sea, un ente, una entidad que estaría por debajo de todo y preexistiría siempre. Cogen estas ideas de Aristóteles que no, y les dan este vuelco y los convierte este es el Aristóteles reinterpretado a la platónica, ¿no? O sea, habría entonces unas esencias preexistentes. Bueno, entonces aquí estamos en el debate. Si hay esencia, se necesita la existencia. Si hay existencia, se necesita la esencia. Entonces, este comentarista dice, Suárez dice que no, y la interpretación es que Suárez ha dicho que están unidas y que lo que hay es la esencia, no la existencia. Suárez lo que dice es, si tenemos la noción de existencia, ¿para qué queremos reduplicarla con la idea de la esencia? Esta es la navaja de Ockham. La navaja de Ockham no es entre
entre dos definiciones coger la más sencilla, sino cuando se hace una hipóstasis de dos definiciones, y, aunque, y más incluso cuando se fusionan, no tiene sentido una fusión de dos cuando una es clara. Si hay existencia y nosotros no somos, tenemos un discurso nominal que habla de lo que hay, tratando de hacer abstracción a partir de lo que hay, no que habla de lo que hay, tratando de decir que esa es el resultado de una abstracción previa. Bueno, yo creo que me he dado a entender, no quiero hacerme más pesado, ¿no? O sea, es filosofía de la existencia, o sea, la fusión es la contraria. Esto lo que hace es que si no, no existiría, es la historicidad entonces, es la historicidad, la existencia, el ser humano existente en su devenir, que hace que el ser humano existente en su devenir sea accidente constantemente, accidente de sí mismo, ¿no? En que lo accidental se convierte no en algo añadido, sino en la ontología, es el ser que se pone. Es el ser causa de él. Esta es la vía que se abre aquí. Y está incluso reduplicado el debate en la 50, que es sobre la temporalidad humana, donde el tiempo es el nombre que recibe el constante autoponernos de nosotros mismos en nuestro esfuerzo por autoproducirnos. O sea, estas serían... Yo sé que... Bueno, Pero una pregunta. Aquí el debate o en Suárez, estará bien que leamos alguna de esas disputaciones donde esto esté tratado. El debate es negar que sean dos cosas distintas o negar que la hipostatización de la esencia, porque que esencia no es lo mismo que existencia. Eso está desde Platón en adelante hasta nuestros días, ¿no? No es lo mismo que a uno le corten un dedo, puede seguir existiendo sin un dedo, que le corten la cabeza. Por lo tanto, hay propiedades que son esenciales y otras que no lo son. Y todo el conocimiento se basa en eso, Aristóteles incluido. Platón, por supuesto, donde lo esencial es la dialéctica entre el fenómeno y la esencia. Entonces, aquí lo que se está negando es que haya tal distinción o que esa distinción sea necesaria, porque desde mi punto de vista, si eso se niega, lo que estamos es ante un positivismo, ante decir lo que hay y no busques más allá de lo que hay y de lo que es. Eso es el positivismo. O lo que se está negando es la reificación separada de esa esencia. Eso es lo que no acabo de ver. a ver, para el debate sería Pedro es hombre. Bueno, hombre es un universo. O sea, hay un doble giro en esta filosofía. La filosofía esta es ir a hablar, a tratar de aproximarnos a los existentes, que son singularidades. Y esto, aquí hay un primer nivel de choque también con Aristóteles, que decía no es ciencia de particularibus, un ir a los existentes como singularidades y y el otro giro, que esto bueno, se lo debo a Polluya, algún otro, el otro giro, que es haber convertido la ontología en una filosofía de los trascendentales lingüísticos. Entonces, decir es que, o sea, decir hombre es un trascendental lingüístico cuya verdadera apoyatura no es más que la referencia a cada singularidad. Esto abre el debate de lo que sea el ser humano, porque él sabe, el viaje va a la política, cómo entonces el ser humano, a ver, por ejemplo, una teoría o una interpretación de lo que tú hablas de una filosofía positivista sería, pues el hombre está ahí, ¿no? Pero él sabe, con Aristóteles, que el ser humano es otra
la realidad entretejida de las acciones entre los seres humanos mediante las cuales desarrollan su cultura y su hacer. No sé si recordamos aquella cita de Corpus Mysticum, soberanía popular, bueno, Principatus Politicum. Entonces, el ser humano con todo no queda agotado en su individualidad singularísima, sino que en todo caso habrá otro tipo de individualidad singularísima que es cada polis o cada comunidad ético-política, que sería otra individualidad singularísima en, material también, bueno, una interrelación real, ¿no? Con un saber hacer real, y se abre al mundo del aprecio de los distintos mundos éticos, el deslumbre de los chinos, y no decir que los chinos es y el deslumbre delante de las civilizaciones, y no considerar que son herejías o cosas por el estilo, ¿no? O sea, el comprender. Esto por situar cuál sería, en qué sentido no sería positivismo en el sentido de filosofía positivista, que diría que en uno de los sentidos posibles sería Margaret Thatcher: no existen las sociedades, solo existen los individuos, ¿no? Entonces, aquí se abre este debate. Pero es un debate a dos niveles. Es una filosofía en que la ontología es una ontología de universales lingüísticos, o sea, de trascendentales lingüísticos, ir a los trascendentales. Y es todo lenguaje, por lo tanto, es un lenguaje construido, es una construcción intelectual, es una aproximación del entendimiento, cuyo otro extremo son las singularidades individuales. Este otro punto, hasta aquí, te lo acepta Aristóteles, porque Aristóteles dice que lo único que hay en la realidad son entidades singulares. El problema de Aristóteles, bueno, yo ya me liaría mucho, sería muy malo explicándolo. Estas son las dos piezas, ¿no? Una ontología en que el ente es un predicado lingüístico que predica todos los universales, todos, ser, nada, algo, mucho, todo, algo, ¿no? Y un mundo de singularidades. Entre un mundo de singularidades es que además se rompe también el principio de causalidad aristotélico, porque el ser vivo tiene una dinámica interior. O sea, el ser vivo ha hecho que, Dios ha hecho que las piedras sean objetos singulares sin dinámica interior, son totalmente, por lo tanto, transitivos, y los seres vivos ya no sean transitivos, causa-efecto, tienen una, digamos, tienen una fuerza, una capacidad de autogeneración que depende de sí mismos y los puede enfrentar incluso con leyes causales, y con el principio de causalidad física sencillo. Y el ser humano encima ha sido dotado de razón, y junto con los otros entes de razón, que son los ángeles, es causa libre, se puede autoproducir a sí mismo. Bueno, en otras filosofías teológicas, el ángel se pudo optar entre el bien y el mal, entre pecar y no pecar, ¿no? Pero aquí el ser humano como causa libre es el productor de sí mismo. Todo esto es lo que está aquí comprimido. Bueno, comprimido. Es que todo esto es lo que, si interpretamos de una manera determinada lo que aquí dice, entraría en contradicción con todas estas cosas que se encuentran en la obra de Suárez, y que Suárez establece sobre esto, ¿no? Sobre el principio de singularidad, y una singularidad que en el ser humano y en los seres racionales es imperfecta, incompleta, quiere decir, ¿no? También, y requiere de la completitud de la organización intersubjetiva, que ya habría sido dada en el paraíso. Pero bueno, esto es ya es ir todavía más lejos, y no creo que no he contestado lo que planteabas, y me he ido mucho más lejos, lo siento.
Has suscitado más preguntas. Por ejemplo, si esas singularidades son previas al lenguaje. ¿no? Pero en fin, eso es otro debate. Ese es, él no dicho con, creo que él no llegaría tan lejos. O sea, es muy revolucionario, sería mucho más, digamos, habría que ir quizá a principios del 19 al 20, habría que ir a Kant, incluso, para pensar que él pudiera decir que sin lenguaje no hay singularidades, quizá, que es lo que es, si las singularidades son o no anteriores al lenguaje. Ni Ockham dice tanto, ni Ockham dice tanto, por supuesto, ¿no? O sea, ni Ockham ni él, en muchas cosas va más lejos que Ockham, en otras quizá no, en otras no, pero a ver, en el Ockham, mira, Y si aceptase eso, ¿en qué quedaría entonces la polémica en contra de la esencia? la existencia, que la existencia De la sin, esencia, en contra de la esencia. sí, que todo comportamiento humano depende de, no está prescrito. O sea, un esencialismo podría prescribir una forma de comportamientos humanos y decir, por ejemplo, pues el comportamiento de las culturas latinas mediterráneas de 1300. Toda la que no sea así, o el comportamiento de las culturas islámicas de 1200. Todo lo que no sea así, porque se aparta del modelo que es el que nosotros tenemos y es una aberración ontológica. Vivir de otra manera es una aberración ontológica. Pues no, vivir de otra manera es algo que se ha dado y hay grandes civilizaciones que estas personas pueden admirar porque Dios ha permitido que generemos desde nuestra existencia eticidades alternativas. Los chinos, ¿no? Este es el asunto. Y el asunto que les permite integrar muchísimas cosas de los indios. O eso, el libro de Matteo Ricci, que es pasmándose ante la civilización china. En lugar de decir, mira cuántos se han apartado de Dios, puesto que no viven como los cristianos medievales del siglo XIV, en Castilla o en donde sea, ¿no? Ver eso como aberraciones contra la esencia. Este sería, por ejemplo, uno de los filos posibles. O sea, y convertir entonces la naturaleza en la luz de la razón, que obliga a respetar a todos y a todas las repúblicas, porque en la luz de la razón del justnaturalismo, de esta gente, todas las repúblicas, pero una república es una comunidad de vida, son respetables. Pero una república es una comunidad de vida. O sea, para esta gente, como para Aristóteles, una polis es una comunidad de vida. Una ciudad se llama Asti. Una polis es una comunidad de vida, con su forma de vivir. Esto es la brecha que, bueno, digamos una opción, una alternativa, ¿no? La alternativa del historicismo ontológico del ser humano, o de la historicidad ontológica del ser humano. El ser humano es un ser que se autocambia, que se autoelige, que se autoproduce en intersubjetividad, etc. Esto es lo que... Por eso el orden es importante. La síntesis la aceptan todas estas personas. Si se sintetiza sobre una ontología de lo preexistente o si se sintetiza sobre una ontología de la existencia, de lo existente producido, porque somos el ser que es causa libre, es la definición de la 19, de la 19, causa libre que además puede ser demostrada porque la experiencia es una demostración. O sea, ¿a qué apela Suárez en la 19 para apoyar que somos causa libre? Causa que se autoproduce, causa sin causa. O sea, rebelde sin causa, bueno, autocreador, ¿no? En la experiencia. Considera que la experiencia que todos tenemos de ser libres es prueba de la libertad. Claro, el debate está lejísimos ya del el núcleo pequeñísimo sobre
sobre el libre albedrío o servo albedrío. Es que está mucho más allá. Estamos en la ontología de la libertad humana. Estamos navegando en la ontología de la libertad humana. Y ahí depende. Si la existencia es consecuencia de una esencia, bueno, estamos ya ahormados. Entonces, bueno, esto es lo... Y lo que yo... Bueno, esto sí que se lo debo solo a Couillou. Él está utilizando médicos, estudios, o sea, como todos los grandes filósofos, cuando hablan de la naturaleza intentan ir, pues uno iba a Galeno o a... pues este está recurriendo a los grandes médicos de finales del 16 que ha habido en España y que han hecho trabajos de investigación que yo ni conocía que existían tales nombres. No, uno que acaba siendo médico de Felipe II, otro del cardenal Primado de Toledo, otro catedrático en México, o sea, grandes investigadores que tienen, se ve obra escrita y de la que él recurre para hablar de este principio vital que no es, que es uno que ya maneja la idea de organicidad y de actuación hacia afuera en el nivel biológico. No ya hay mucho más, que sería mucho más en el nivel del ente libre de razón, del ente de razón, del ente libre. Esto es lo que se cuece, es lo que se cocería aquí. Claro, yo creo que, a ver, habría que preguntarle a Cristina, pero son la 19, la 31 y la 50. Es posible que ella dijera, pues la 12 o la 7, que va a encontrar, bueno, pues también, pero, o sea, bueno, en, ¿Sigo? no soy muy, lo siento, bueno, disculpa, no lo sé. La esencia hombre no es contradictoria ni fingida por la imaginación. Es una esencia real. Esto es una esencia real porque es, por lo menos, posible. Si solo es posible, carece todavía de actualidad y por ende no existe. Pero si es posible, actual, o sea, si esa esencia tiene el ser de una esencia actual, ¿qué puede faltarle aún para existir? Nada. La esencia no puede ser sino actual o posible, y la única diferencia entre estas dos condiciones es que lo que es actual es, mientras lo que es solo posible no es. Decir, por lo tanto, que una esencia es un verdadero ser actual, verum actuale ens, es probar que tal esencia es actualmente o existe. Es bien claro lo que está sucediendo en esta interpretación. Suárez ha comenzado por identificar ser con esencia. En consecuencia, ha concebido todos los seres actuales simplemente como diversas esencias plenamente actualizadas, preguntándose después qué podrá añadir la existencia actual a un ser ya existente. La pregunta es tanto más absurda cuanto por la definición de sus términos que ha hecho en la Diputación 2, A ver, existencia un misma... momento, esto que vamos a Perdón. leer, si leámoslo despacio, porque me parece que aquí está diciendo lo contrario. Bueno, dice, la pregunta es tanto más absurda cuanto por la definición de sus términos que ha hecho en la Disputación 2. Dice, en esta disputación se pregunta cuál es el significado de la palabra ser, distinguiendo entre ser como participio presente, ens, y ser como nombre. La existencia misma se concibe aquí como una cosa, de modo que para existir, una cosa ya existente habría de incluir otra cosa, además de lo que es. Todo Una esto no idea tiene... participada, claro, para existir lo existente, si no necesita, que lo existente para existir no necesita de ninguna otra participación. Pero Dice, todo esto no tiene sentido y no es de admirar que Suárez se separa de Tomás de Aquino en este, como afirma Gilson, el más fundamental de los problemas filosóficos. yo no sé si Apostillas. tenéis... Yo es que además, como leí el libro de Gilson pensando que, gracias a que Curi Camacho lo cita, ahí Gilson es un hombre honestísimo. Dice, esto es una atrocidad lo que está haciendo Suárez, porque él es un
tomista. Y entonces te lo deja clarísimo. O sea, lo que está haciendo Suárez es afirmar la existencia como principio ontológico fundamental. En el libro que se titula El ser y la esencia, que está en PDF, se puede encontrar colgado en PDF. Bueno, se puede encontrar. Le falta una página. A todos los PDFs traducidos en castellano del libro de Gilson le falta una página o un doble. Si alguien tuviera interés en leerlo y lee la traducción castellana, que es muy buena, yo le puedo proporcionar, porque me compré el francés por fotocopia, la página faltante, digamos. La traducción es muy buena, eso no se puede decir de muy buena, la del libro de Tien Gilson. Apostillas. Pero veamos más de cerca la discusión que sobre el particular se daba en los medios intelectuales novohispanos, siguiendo para ello la lectura de las innumerables apostillas escritas en los márgenes de las disputaciones metafísicas. Existen 2 obras completas de Suárez en la biblioteca Elías Amador en Zacatecas, y ambas con acotaciones y más acotaciones. Y en el Cursus Philosophicus del jesuita Roderico de Arriaga, también con innumerables apostillas. Son estas ciertamente tradición escrita, y si estamos de acuerdo con Gadamer en que no hay nada que sea una huella tan pura del espíritu como la escritura, y nada está tan absolutamente referido al espíritu comprendedor como ella. Entonces, estas huellas, indicios, según Ginsburg, que se descifran y se leen en el momento que se descifran, se transforman de algo extraño y muerto en un ser completamente familiar y contemporáneo, espíritu tan puro que nos habla como si fuera actual. Nos da una percepción clara del significado específico que tales apostillas tienen para esta realidad concreta de la Compañía de Jesús en la Nueva España, junto a las proposiciones que analizamos. Porque el mismo ejemplo que ofrece Suárez y las proposiciones es el que dan estas anotaciones. ¿Fue jesuita el apostillador? ¿Fue del clero secular? Es lo de menos. Quien escribió tales comentarios sabe que las cosas reales existen. Lo que no sabe es dónde puede encajar la existencia en una interpretación como la de Suárez. A él, igual que a Suárez, le confunde que la existencia parezca añadir tanto a la esencia y no obstante ella misma no sea nada. Por eso se interroga. ¿Hay una esencia posible, luego Dios la crea? ¿Qué ha creado Dios? La esencia. Pero ya sabemos que para esa esencia, el ser actualizado por Dios y el existir son una y la misma cosa. Tiene razón el padre Sierra cuando nos dice que la existencia no es la causa formal por la que un existente existe actualmente. O sea, fijaos que si asumimos la interpretación que da este escolio, somos un ser predestinado. Hay una esencia posible, luego Dios la crea. ¿Qué ha creado Dios? La esencia. Pero ya sabemos que para esa esencia, el ser actualizado por Dios y el existir son una y la misma cosa. Hemos abierto la puerta a casi teorías predestinadas. La existencia, claro que no es la causa formal en un sentido, en el sentido de que, esto ves, aquí se necesitaría que estuviera Cristina, para Suárez somos causa eficiente. Nosotros somos la causa eficiente. De las 4 causas aristotélicas, la que mantiene es la causa eficiente que somos nosotros mismos. Entonces, el existir y esto es lo mismo. La causa eficiente es al devenir constante del poner que hace la causa eficiente, eso es la existencia. Es más, Suárez niega el tiempo. El tiempo no es más que la denominación de esa sensación psicológica. Esto es Cujú, pero lo tenemos, me parece que lo envié. El ser humano es el devenir, el constante ponerse, y el tiempo es la denominación. O sea, es que es
Es que estamos ante una filosofía antisustancialista. Hasta el tiempo no existe. Adopta una... yo no, ahí dice Cujú que Suárez adopta una posición agustiniana de que el tiempo es un tiempo psicológico. Y yo reconozco no haber leído las confesiones de San Agustín. Se ve que después de todo, porque me quedé en la parte, bueno, arranqué con ellas y me parecía que era que estaba viendo ahí una abyección, ¿no? Y se ve que es al final, como apéndice de las confesiones, donde aparece esta comprensión del tiempo como tiempo subjetivo, como subjetividad. Bueno, yo lo que intento es argumentar que sería muy raro poder hacer coincidir todas estas piezas si no fuera sobre una ontología de la existencia, ¿no? Pero bueno, intentaré enviando poco a poco todas las disputatios, los PDFs de todas las disputatios, para que podáis tener todo este material a mano y bueno, luego, sabiendo esto, buscar en articulistas y tal, ¿no? O sea, Burillo, bueno, Cuyú, etcétera, ¿no? Este es bueno, yo me conformaría con que el gran debate, o sea, y la gran posibilidad que por lo menos en una interpretación que puede ser errada, o sea, puede no ser la buena. O sea, hay interpretaciones de Suárez que dan a Suárez toda esta colosal importancia, ¿no? De la filosofía de la accidentalidad, de la autoproducción, de la causa de la libertad, la ontología de la libertad. Como si no justificar que las leyes humanas e incluso las de la Iglesia no sean pecado. Si hubiera una esencia preexistente, una institución mediadora, Estado e Iglesia, podrían establecer leyes mediadoras de algo establecido por la divinidad previamente como obligado, que no tal. Solo añado un grano más como argumentación secundaria. Para Ockham, no para Suárez, para Ockham hasta la moral, hasta los principios morales son una, por decirlo, es pobre y luego más seguro, una convención divina. Si Dios hubiera decidido que es virtuoso odiar a Dios, lo que habría que hacer es odiar a Dios porque sería lo virtuoso. Esto es un ejemplo Ockham. Yo no he leído a Ockham, pero esto es un ejemplo, bueno, cuando el tipo de editorial Ariel, la filosofía de editorial Ariel bien, dice estas cosas, seguro que es verdad. ¿Cómo se llama? Que también es un jesuita, hombre. El que hizo la historia de la filosofía que tradujo Sacristán. Bueno. O sea... Copleston. Copleston. Bueno. Y que no... Que, bueno... Que la revelación se defiende por la revelación, no intentando decir que en la razón humana está la demostración de la revelación. Que eso también es, no de Copleston, de Ockham. Suárez no entra en estas temáticas ni se pone en estas radicalidades, pero está en esta es la línea de los nominalia. Ahora sí estamos casi seguros que se trata de un jesuita, alumno o lector del padre Sierra, que tal vez estudió en Puebla y hacía esas anotaciones en Zacatecas, o las hizo en la misma ciudad angelopolitana, si tenemos en cuenta que muchísimas de las obras que forman el fondo bibliográfico zacatecano provenían de las ciudades de Puebla y México. ¿Y quién puede ser el padre Sierra sino Agustín Sierra, el profesor jesuita de filosofía en el Colegio Angelopolitano de la Compañía de Jesús, quien difundió parte de la doctrina de Suárez entre 1680 y 1690? Me refiero, por supuesto, al insigne Colegio de San Ildefonso de la Puebla de Los Ángeles, que además de las 3 cátedras de filosofía, tenía 4 de teología, una de moral, otra de Sagrada Escritura
y una más de derecho canónico, convirtiéndose con el tiempo en cuna de brillantes generaciones, entre las que sobresalieron la de Clavijero y Alegre. Estamos emocionados al leer esto. Es la emoción normal que surge al descubrir tal filón, porque confirma en efecto las proposiciones que estudiamos y que representa, en cierto sentido, el alejamiento ante las tesis tradicionales de Santo Tomás y Aristóteles. Dije en cierto sentido porque he aquí en las anotaciones a la disputa 31 surge el disenso, el cuestionamiento profundo. Es otra letra, otra categoría. ¿Otro jesuita? ¿Dominico? Lo que el padre Suárez no ve es que cuando Dios crea una esencia no le da actualidad de esencia. Lo que Dios le da es otra actualidad, la de existencia. Este está percibiendo bien el modelo esencias, o sea, y colocando por delante la esencia, o sea, bueno. Y que el padre Suárez no ve eso, o sea, ve lo otro, lo contrario. Teniendo en mente antiguas tesis agustinianas, nos dice el anónimo apostillador que la esencia real del más insignificante ser posible necesariamente tiene que ser eternamente y estar eterna y completamente determinada en la mente de Dios, de manera que no puede carecer de ninguna actualidad u esencia. Pero lo que todavía le falta es la existencia. Hasta aquí el comentador. La creación, entonces, no actualiza la esencialidad de la esencia, sino que actualiza esa esencia en un orden distinto del de la esencia, concediéndole la existencia. Ahora bien, esto es precisamente lo que la filosofía de Suárez, y haciéndose eco de ella las proposiciones 2 y 4, que no enseñaban en los colegios jesuitas, le impide ver. Pues la cuarta proposición, que arriba vimos, no es otra cosa que la negación de la distinción real entre esencia y existencia, siendo, en todo caso, mera distinción de razón. No obstante, de la proposición 5 a la 13 se atenúan las consecuencias suarecianas de la identidad esencia-existencia. Pues en Suárez, en virtud de esa identidad, la esencia y existencia en los seres creados no son dos cosas distintas, sino un todo único, per se unum. Per se unum, o sea, son singularidades. Pero si somos una singularidad, el concepto de esencia es un genérico, sea como sea. Si lo convertimos en un genérico lingüístico, la categoría hombre, ¿no? Como universal lingüístico, como trascendental lingüístico, o sea, como categoría, ¿no? Sí, pero, bueno, el per se unum es un vaciamiento, es un rechazo de la categoría esencia como algo no lingüístico, como algo que va más allá de una designación lingüística. Los hombres, el hombre, ¿va? Todo lo que sea el per se unum la vacía de eso. Estamos en otra concepción filosófica. En consecuencia, la materia prima creada por Dios es una entidad, una esencia real que tiene por sí misma un acto de existencia independientemente de la forma. Pero las siguientes proposiciones atenúan el carácter actual de la materia prima, recordando más bien a Santo Tomás. No se enseñaban estas proposiciones. A ver, otra cosa. Esto ayuda, o sea, para defender, o sea, estas personas sabían mucho. Entonces, eso de colocar a Dios fuera del tiempo desde toda la eternidad y poner ahí, obligaría a poner las ideas originarias fuera del tiempo y desde toda la eternidad. Pero Dios no está fuera del tiempo. O sea, es la tesis tomista la que hace, la que establece una temporalidad objetiva. Me parece, dicen, yo hasta ahí no sé, y a lo mejor meto la pata, dicen que ya en San Agustín ya no es así, ¿no? O sea, antes de en la filosofía esa, ya no, o sea, quito el ya, que en San Agustín no es así. No hay un Dios extratemporal desde toda la eternidad. O el mundo ha existido ya desde toda la eternidad, o hay una intemporalidad, o la temporalidad es un acto de... En fin, aquí se abren ya cosas que yo prefiero no decir, por no decir tonterías filosóficas, atribuyéndoselas a fulano o a zutano, ¿no? Pues bueno.
Dice, nos enseñaban estas proposiciones. No se da materia prima. La materia no es causa sino mera condición. Del mismo modo, la forma y el fin no son verdaderamente causas de las cosas naturales. La materia prima puede ser naturalmente sin alguna forma. La materia concurre activamente a la producción de las formas. La unión de la materia y la forma es verdaderamente naturaleza. La materia prima se crea de un agente natural. Puede darse criatura que por su naturaleza tenga la virtud natural de crear. La creación no es producto de la cosa a partir de la nada, sino de la cosa que se hace solamente por Dios sin intervención de otra causa eficiente. Bueno, la Todo 12 es muy esto, importante, ¿eh? No solo Dios, eh, no solo Dios puede darse criatura que por su naturaleza tenga la virtud natural de crear, de autocrearse, la causa libre. ¿eh? todo esto resulta fácil de entender si tenemos en cuenta que en Santo Tomás el acto creador no tiene por término ni la materia prima ni la forma sustancial, por separado, sino la sustancia corpórea, el compuesto, el cual no es ni la forma sola ni la materia sola, sino un resultado de la unión de ambas a la vez. Unión que a su vez proviene de la distinción real entre esencia y existencia. Por eso Dios no crea por separado toda la materia prima a la vez, antes de la forma, ni tampoco crea una materia prima universal y después la distingue en porciones, imprimiendo en ellas las formas. Los jesuitas, que enseñan filosofía y redactaron estas proposiciones, saben que tocan terrenos delicados y por eso el atenuamiento en estas graves cuestiones. A la materia prima le corresponde ser el primer sujeto de recepción de las formas sustanciales materiales, las cuales la requieren como complemento necesario para constituir sus especies completas. Y con esto solo tenemos ya perfectamente constituido el individuo in genere substantiae. Y así la materia prima por sí sola individualiza las formas materiales por su recepción en ella como en su primer sujeto. Suarecianos, escotistas y tomistas. Estas proposiciones y apostillas resultan en verdad instructivas. Nos enseñan que la enseñanza y el debate filosófico eran intentos a mediados del siglo XVIII, inspirándose ya en Suárez, ya en Santo Tomás, para definir esencia y existencia, materia y forma, acto y potencia, lo real, la idea, leyes, poder, o para disentir en las proposiciones 21 y 24 del escotismo de los padres franciscanos como Bartolomé Durando, profesor de teología en el convento de Marsella, Francia, y con gran influencia en el mundo de habla hispana. No hay que confundirlo con Durando, el obispo francés del siglo XIV, filósofo escolástico nominalista, discípulo de Occam y también con fuerte influjo a principios del siglo XV en España. El padre Durando había escrito hacia fines del siglo XVII 4 tratados sobre la encarnación, la redención, la Trinidad, los sacramentos, virtudes, con el título de Clipeos Scoticae Theologiae contra novos ejus impugnatores autore P.F. Bartolomeo Durán, escudo de la teología escotista contra sus nuevos impugnadores. Los 4 tomos de la obra fueron impresos en París sucesivamente en 1685, 1687, 1694 y 1697. Hacia 1709 eran ya 3 las ediciones, lo que habla de la influencia del padre Durando. Este es ante todo un teólogo que, siguiendo al doctor Sutil, parece considerar la filosofía como ciega de nacimiento y sin posibilidades de curación. Sus principios no dejan de tener una crítica de la filosofía natural, crítica que, efectivamente, encontramos en el tomo primero de su tratado sobre la encarnación. Siguiendo la metafísica escotista basada en la noción de ser, tomada en su sentido unívoco a todo lo que es la influencia evidente de Avicena en Duns Scoto, se pregunta: ¿las pruebas de la existencia de Dios se basan en esta noción del ser común y unívoco si no podemos saber por la razón que esta noción es el objeto propio de la razón natural y del conocimiento metafísico? ¿Podemos intentar saber por la razón sola, al menos de la existencia de Dios? Y en otra parte, nulla demonstratio quae ad affectu ad causam e demonstratio simpliciter,
ninguna demostración del efecto a la causa merece absolutamente el nombre de demostración, estas eran las tesis que los jesuitas rechazaban, pues ya se ve que entonces todas las pruebas de la existencia de Dios son relativas, distanciándose a mi juicio del mismo Suárez que, con escoto, niega el valor de los argumentos físicos, admitiendo solo los metafísicos. Por eso, y en la más generosa búsqueda de racionalidad, combinando del mejor modo posible los recursos de la fe y de la razón, el redactor o redactores jesuita de la proposición 21 dice: muy difícilmente pueden ser demostradas las sentencias del Durando. No deben usarse algunas de sus proposiciones, a no ser añadiendo sentencia común contra Durando que sea demostrada suficientemente ante una inteligencia bien dispuesta. Aquí nos está diciendo que Suárez, en este sentido, estaría cerca de, bueno, hablando de Scott, de Ockham, considera que las pruebas de la existencia de Dios pues, son los revelabilia, y que los argumentos por inducción no son probantes, ¿no? Ninguna demostración del efecto a la causa merece absolutamente el nombre de demostración. Utilizar las pruebas de la existencia de Dios como inducción, Suárez estaría puesto aquí debajo en esta línea, ¿no? O sea... Dice, la influencia de Suárez en el desarrollo de la metafísica moderna ha sido mucho más profunda y extensa de lo que comúnmente se piensa. En la cita dice, naturalmente alcanzó en primer lugar a los padres jesuitas y filósofos escolásticos europeos del siglo XVII, que tan escasos lectores encuentran hoy en día, llegando casi de inmediato a la Nueva España. Baste recordar que Descartes, alumno de jesuitas, habiendo aprendido la metafísica de Suárez, tomó simplemente como una cuestión ya resuelta el problema del ser y la existencia. A través de sus discípulos, Suárez se hizo responsable de la expansión de una metafísica de las esencias que profesan la desatención de las existencias como irrelevantes para su propio objeto. Perdona, esto es lo contrario de lo que es lo contrario. lo dice. Claro, esto niega la historicidad humana. O sea, somos una esencia, pues somos una esencia. O sea, hay un ser adornado. Pero Sí, ¿cómo le puede atribuir esto a Suárez, a sus discípulos? Bueno, esto es uno de los misterios. O sea, yo me equivoco absolutamente sobre Suárez. Dos, él se está equivocando haciendo una lectura tomista, que por ejemplo, Gilson no hace. Una lectura tomista que el gran tomista Tien Gilson no hace. Que empieza ya incluso haciendo una crítica al propio Aristóteles, ¿no? Por haber convertido el conocimiento en acto de entendimiento lingüístico, ¿no? O sea, bueno. Eso es. Aristóteles. Esto, si yo estoy atinado, esto es lo absolutamente opuesto. Ahora, si esto es así, estamos ante a uno de los tantos filósofos medievales, de seguidor de la filosofía medieval, que no necesita construir la historia de la historicidad humana. Y si esto es así, no se necesita la ciencia condicionata, porque la ciencia condicionata es la que tiene que atribuírsele a la divinidad, a una divinidad que ha creado a unos seres que tienen libertad ontológica absoluta para autocrearse y que por lo tanto en la ciencia de visión por lo tanto el ser divino que ha constituido a estos seres conforme a una esencia que él conoce desde toda la eternidad, no necesita de esa teología de la ciencia condicionata. Solamente la historicidad obliga a un teólogo a plantearse cómo conoce Dios la historicidad, siempre que no sea diacronía. O sea, si la historicidad es el despliegue de los seres humanos a partir de su sustancia creada, más el pecado que la ha herido, Dios lo sabe ya desde siempre y no se necesitaría entrar en esa cuestión peligrosísima que es reorganizar la ontología del ser divino, atribuyéndole, claro, acaban siendo considerados
herejes, una ciencia, un saber nuevo. El saber que permite a Dios saber desde toda la eternidad cómo se comportarán seres que no están constituidos desde toda la eternidad, sino que están dotados de libertad para autoelegirse. Ese es el asunto, ¿no? Para un ser así no se necesita, la ciencia conditionata. Bueno, esto es un argumento de parte, digamos, tomémosme a mí como una parte argumental que combate con la teoría que hay aquí, ¿eh? Todos los filósofos. Sí, no se te ve, Joaquín. No se te ve. Pues sí, no sé por qué. Bueno, ¿Se me oye? Sí. A ver. Ahora. No, yo digo que esto es un error clarísimo porque si en lugar de decir lo que pone a través de sus discípulos Suárez hizo responsable de la expansión de una metafísica de la existencia que profesa la desatención de las esencias, es coherente incluso con la interpretación que ha venido haciendo el propio Curi Camacho cuando dice, por ejemplo, que la apostilla que habla de la esencia, pues es absurda, no tiene sentido en el contexto de Suárez. O sea que probablemente ahí es un problema de falta de revisión de la edición. Más complejo me parece la siguiente frase. O sea, vamos, todos los filósofos en tanto que cristianos convienen en que ninguna criatura existe por derecho propio. Para ser una criatura necesita recibir la existencia. Bueno, la existencia en Suárez es el propio proceso de creación del ente. Con lo cual, eso que es, ahí sí que aquí no hay un error de redacción, o sea, de falta de revisión. Todos los filósofos, en tanto que cristianos, no. Porque los suarecianos y Molina, no. Aquí sí que hay una cuestión polémica de fondo, ¿no? Y una manipulación. A ver, Suárez era cristiano y Suárez nunca se consideró, no era un criptoateo, ni muchísimo menos. O sea, es echar a patadas a gente. Bueno, en fin. Sí. Bueno, pues nada más. Vale. Todos los filósofos, en tanto que cristianos, convienen en que ninguna criatura existe por derecho propio. Para ser una criatura necesita recibir la existencia. Donde empieza a estar en desacuerdo es en esta cuestión enteramente diferente. Cuando una criatura ha recibido la existencia, ¿es la existencia efectivamente distinta de su esencia? Hemos visto que Suárez en las proposiciones 2 y 4 responde negativamente y en Europa Descartes y Wolff admite que Suárez tiene razón. La obra de Suárez estaba en posesión de las escuelas jesuitas desde principios del siglo XVII y por los testimonios de estas proposiciones, las obras completas que de él tenemos en las bibliotecas novohispanas y en las innumerables apostillas, en ellas escritas, su filosofía fue punto obligado de debate y renovación a fines del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, dominando en algunos colegios y profesores jesuitas. Y dominó principalmente en las figuras de los padres Agustín Sierra y Diego Marín de Alcázar. No es osado afirmar que el primero de ellos, que enseñó filosofía en el Colegio de San Ildefonso de la Puebla de Los Ángeles hacia mediados y fines del siglo XVII, influyera en la redacción de algunas de estas proposiciones. Son los esfuerzos de una generación que, apoyándose en Suárez, inaugura un capítulo seminal que dará origen al movimiento de reforma que florecería un siglo más tarde con la brillante generación de jesuitas sorprendidos por la expulsión en 1767. Diego Marín de Alcázar, por ejemplo, sintetiza en sus grandes líneas algunas cuestiones metafísicas, debatiendo con tomistas y escotistas, y aún con el mismo Suárez, pero en lo fundamental aceptando algunas tesis de este último. Su obra Disputaciones in Universam Philosophiam Scholasticam quam Metaphysicam Essentiam Universallissimam Vocam, manuscrito número 683, fechado en 1669,
y que reposa en la Biblioteca Nacional de México, sigue una forma harto libre al doctor Eximio y a otros doctores jesuitas, indicando que para estas fechas la escuela suareciana estaba ganando en presencia. En efecto, un problema metafísico que le permite discutir con escotistas y tomistas lo encontramos en esta cuestión. ¿Cómo sabemos si las cosas se distinguen realmente entre sí o solo forman una única sustancia que en apariencia se extiende y divide en varias? La pregunta es tan urgente como necesario es tener criterios claros para distinguir e identificar, pues sólo así lograremos el conocimiento del ser. Para ello, respetando el orden escolástico acostumbrado, estudia en primer lugar al ente en cuanto ente, haciendo abstracción de este o aquel este ente particular y solo estudiándolo en su esencia y accidentes. Y si bien el primer atributo que configura la esencia del ente es el de la identidad, cada ente es idéntico a sí mismo, lo que más le importa a Marín es la distinción, cada ente es idéntico a sí mismo, más también distinto de los demás. O sea, está triturando un concepto de esencia esencialista. A ver, el texto este, que explica cómo en Nueva España Suárez crece, y mientras que en Vieja España, sobre todo en el 18, va para atrás, bueno, en Vieja Europa, Suárez le ocurre como en Nueva España. Leibniz, Wolff, todas las Schule. Si no hubiera habido una escolástica alemana en el 18 tirando de Suárez, no hubiera habido un Kant y no hubiera habido un Hegel. O sea, aquí tenemos tenemos que la monarquía absoluta choca con los jesuitas y los pasa por la piedra. Este es el asunto. No. Nada, me estás. Ya está. Distinción dividida en real y de razón, de los cuales la más importante es la distinción real, por fundarse en la realidad, y que a su vez se divide en adecuada e inadecuada, formal y fundamental, positiva y negativa, potencial y actual, absoluta y modal, siendo esta última la que más influjo tuvo entre los seguidores de Suárez. La distinción modal es la que se da entre las cosas y sus modos, o entre los modos mismos, y siendo el modo un límite de la cosa, como el punto es el límite de la línea o el plano el límite del sólido. Una de sus primeras consecuencias será aplicarla al ente sustancial, pues el ente, por antonomasia, es la sustancia. De ahí que la interrogante a responder era saber cuál era la distinción de los predicados constitutivos de la sustancia, a saber, género, especie, diferencia específica y aún la diferencia individual. Esta cuestión le va a permitir a Marín disputar con Duranto de San Ponciano, que distingue tales grados metafísicos con una distinción real, modal, y Duns Scoto con su distinción formal ex natura rei. Pero Marín, de su propia cosecha, en clara línea nominalista y usando la conocida navaja de Occam, no debe multiplicarse las entidades ni las diferencias, se opone a ambos afirmando que no puede haber distinción real entre tales grados metafísicos. Pues mediar entre esos constitutivos definitorios una distinción real equivaldría a darle realidad a ellos mismos, a convertirlos en entes, terminando por multiplicar a entidades, lo que debe evitarse. Marín de Alcázar, seguro de sus planteamientos, ataca a escotistas y tomistas, defendiendo que las tesis de que el individuo se distingue de los demás por su propia entidad. Es decir, su principio de individuación es su propia entidad, tesis eminentemente suareciana, de impronta nominalista y que influirá en el pensamiento mundano. Esto está muy bien. O sea, el individuo se distingue de los demás por su propia entidad, entitativa. Es decir, su principio de individuación es su propia entidad. Tesis eminentemente suareciana, de impronta nominalista, que influirá en el pensamiento mundano, ¿vale? Bueno, sí. Sí.
El siglo XVIII se encuentra con el resultado de estos esfuerzos, y esa es la razón de que dicho siglo sea, en amplia medida, un siglo de síntesis, un siglo de crítica, de grandes creadores sagrados humanistas, teólogos, filósofos, crítica de la filosofía por la teología, manifestación de ciertas formas de probabilismo que favorecerían la libertad frente al absolutismo reinante y en contra del tuciorismo que se inclinaba por la ley, etc. Bajo este aspecto, las escuelas de la Compañía de Jesús, sus programas de estudio, profesores, teólogos, historiadores y filósofos son verdaderamente quienes corporeizan el espíritu del siglo XVIII. Incluso es ese mismo espíritu el que va a determinar la disolución de la Compañía. Sin duda, los poderosos sistemas elaborados por Santo Tomás y Duns Scoto siguen teniendo partidarios en los siglos XVII y XVIII. Pero si consideramos lo que hemos analizado anteriormente, advertiremos que cierta inquietud e independencia respecto de las cosas, típico del hombre moderno, para lanzarse mejor al asalto del mundo, abandonando viejos apoyos de la tradición intelectual y que dará lugar a futuras complicaciones, empieza a generarse en este siglo XVIII. Advertiremos que el carácter propio del siglo XVIII novohispano consistió, tal vez, en desesperar de la tradición intelectual pasada, de las síntesis intentadas a fines del siglo XVII o, quizás, en haber utilizado la filosofía moderna para mostrar hasta qué punto era imposible seguir en los marcos rígidos de la escolástica tradicional. Era la tentación de justificar el exceso de confianza del pasado reemplazando esos apoyos por otra tentación, la de las novedades venidas del viejo continente. Las certidumbres del pensamiento puro, racionalismo, el método o los métodos y no ya la calidad espiritual que ennoblece el intelecto, el individualismo, la indiferencia o a un desprecio por las humanidades, el griego y el latín típico del cartesianismo, etc. Es una llama débil que tienen los jesuitas e Iglesia a seguros contenedores, pero de vez en cuando surge, sobre todo entre tantos algunos jesuitas, la tentación de arrojar leños sobre ellos y a montones según sea la materia de que se trate. Que no estamos hilando en el vacío y que Descartes era conocido en la Nueva España junto al peligro espinocista, nos lo demuestra la siguiente apostilla. El doctor Angélico nos dice que las ideas abstractas no son innatas, como Cartesius, el de la Francia, sostiene, sino que las concebimos mediante los datos de los sentidos. Y más adelante, el acto de pensar no es una determinación substancial, como si una operación pudiera ser substancial fuera del acto y que trae consigo el peligro espinocista. Esto aquí a mí me parece que hay un par de cosas. Primero, en la parte anterior, Curi Camacho se pone un palo en las ruedas cuando habla de la llegada de la Ilustración, tal, como un acto llega la Ilustración y la Ilustración viene de la mano del tuciorismo. Y esto lo podría haber escrito así. Señores, el tuciorismo viene con la Ilustración. La flexibilización moral era lo que había antes en el debate. Uno dice, pero hombre, chico, y además es que es verdad, o sea, el absolutismo monárquico lo que quiere es fundir el probabilismo. Una moral probabilista que dice que las leyes del rey no son pecados si no se cumplen. Vaya, claro, claro, claro. Bueno, y luego, bueno, en fin, aquí vuelve al pensamiento. En la filosofía de Suárez crece muchísimo lo que se llama los modos. Es decir, si una vez uno ha tomado al objeto y lo ha convertido en un existente, la reflexión modal, que en la filosofía anterior sería simplemente los accidentes del ente, vas a tener una importancia enorme. Las modalidades, dichas además con lenguaje, sabiendo que la filosofía son universales lingüísticos que conceptúan singularidades, ¿no? Esto porque antes ha salido, me parece, ya lo digo fuera de tiempo, podía haber interrumpido antes, bueno, ha salido lo de las filosofías, las modalidades.
En la página 563. Sí. Sí. Vale. Dice, esto es, al representarse Descartes, el pensar como un acabamiento sustancial, generará el espinozismo y todo lo que ello conlleva. Observamos, pues, que en este momento se está produciendo un hecho capital. Las iniciales formas de modernidad se anuncian y encuentran sus primeras fórmulas en los mismos medios donde se realiza este debate filosófico-teológico. Quiero decir con ello que en el temor a cometer errores en el abandono sin más de nociones escolásticas tradicionales o la comprensión incorrecta de alguna de ellas, como fue el caso de Descartes con la noción escolástica de modo, que generaría interpretaciones parciales y peligros posteriores en la apreciación justa de este difícil equilibrio sin rupturas violentas y sin perder lo que no se debe perder. Se está dando el paso hacia adelante, se está dando el paso a la modernidad. Porque si no es así, se producirían interpretaciones insuficientes, alguien recogerá esas nociones bastardas y pronto se hará con ellas un bonito monstruo a la medida de la época. La actitud de Octavio Paz y con él la de la inmensa mayoría de los intelectuales, les mexicanos, es sintomática de los anteriormente dicho. Paz se queja de que México no haya tenido una revolución científica e intelectual, una crítica del poder, una ilustración, un Descartes, un Hume, un Kant, un Voltaire, un Diderot o un Rousseau, que nos habría situado en el corazón de la modernidad. Y a ello le atribuye en gran medida parte de los males que padecemos, terminando por justificar con frecuencia al status quo priista de entonces. A ver, aquí Curi Camacho entrega la carta mayor, porque la modernidad comienza con Vittorio y Suárez, y el barroco es la modernidad. Entregar esta carta es hundirse en la miseria, en el debate que él quiere. Es que incluso yo qué sé, Bolívar Echevarría dice el barroco es el primer etos de la modernidad, claro. ¿Por qué? Pues porque es un etos y sus filosofías correspondientes que lo que hacen es construir la modernidad. Bueno, las filosofías se encuentran pensando los problemas del 16, que son el Estado moderno en origen, la conquista de América, tal. Quien piensa eso, piensa la modernidad. Esos son los orígenes de la modernidad. La modernidad, yo qué sé, bueno, entonces está entregando una carta que asombra que entregue esta carta, siempre lo hace. Bueno. Contradicciones concretas que el poeta mexicano asume, pero que no dejan de manifestar un punto crucial: el olvido real de valores que para la Nueva España eran perennes y por ello objetivos y fecundos, y que fueron devastados precisamente por aquellos hombres, ideas y corrientes que Paz elogia y admira. Pues si es evidente que México se forja como país en el siglo XVII y nace como tal en el siglo XVIII, su nacimiento se produce con todo rigor en estos mismos medios donde se formulan las primeras figuras de la modernidad, medios que son para este siglo XVIII teológicos. Y es que en un mundo donde la filosofía continúa estando dominada por la teología, si hubo algo fecundo en el siglo XVIII novohispano, estuvo dirigido por teólogos y con fines teológicos. Reforzaremos lo anterior reflexionando sobre dos proposiciones que no se enseñaban en los colegios jesuitas y que bajo matices diversos nos indican lo rico del debate y que nada quedaba sin atención filosófica. Sobre todo, si se trata de desviaciones y peligrosas innovaciones. Y aquí las desviaciones e innovaciones son nada menos que las de Guillermo de Ockham, a través del dominico Durando de San Porciano, que conocían bastante bien los teólogos y filósofos jesuitas. Y es que algunas tesis de Durando afectaban los fundamentos mismos en que se apoyaba la escolástica, fuera la de Santo Tomás, la de Duns Scoto, la de San Buenaventura o la de Suárez. Pero precisamente en este debate se inicia el despunte no solo de nuevos métodos de filosofar, sino también de nuevas posibilidades para el pensamiento humano. La proposición teológica 37, es decir, la última en orden de la lista, afirma:
Deus punitur probabilis et ex probabilior sua apodcita sed minime demonstrata. Esta es una tesis claramente ocanista e incluso está citada del mismo Ocán y a la misma hacía referencia Durando. A Si ver, se dice, hace... Dios es una hipótesis probable y es muy probable la opuesta. Y es igualmente probable, bueno, Dios pues se pone como probable y es igualmente, bueno, probabilidad sería incluso mayor, pero más probable su opuesta. Yo he traducido como tan probable. Pero ninguna está demostrada. Sed minime demostrata, ambas mínimamente demostradas, ninguna demostrada. Eso es lo que dice Ockham. Si se acepta dicha proposición, no solo se afecta a toda la escolástica, sino incluso al hombre y a Dios, pues filosóficamente de Dios no conocemos nada, ni aun si existe uno solo. Por lo tanto, Dios es impenetrable a la razón y está tan alejado que poco puede decirse de él. Deus punitur probabilis, y solo podemos apelar con todas nuestras fuerzas al primer artículo del credo cristiano: creo en Dios Padre Todopoderoso. Bueno, y también se puede apelar a lo que hace Suárez. Suárez crea una metafísica como ontología y lo han hecho ya otros. Y dentro de la ontología, el onton, o sea, la divinidad es una de las nociones a estudiar. Para ello han hecho el discurso adecuado. Igual que el ser humano cuando crea las ciencias naturales incluye al ser humano como un animal más, siendo el ser humano el que ha construido las ciencias naturales, la metafísica filosófica coloca a Dios como un ente más y podemos decir, por lo tanto, del concepto o entidad Dios podemos predicar con lenguaje, cosas que no son las revela Biblia, pero pues, se puede decir cosas de esta ontología. Bueno, este es, o sea, que bueno, que caramba, que no es, o sea, hay un discurso sobre la divinidad que sería incluso el que provocativamente sostiene el mismo Hegel cuando dice que a él le gusta mucho el cogito, ¿cómo se llama, hombre? El de San Anselmo, porque, a ver, por otra razón, porque une lo ontológico y lo noseológico, ¿no? ¿Cómo se uniría eso? Bueno, pues pero, Hegel, en un acto de provocación, defiende el cogito, ¿no? O sea, hay un ser tan perfecto. El de Dios. Contra Kant, que ya había dicho, no hay que confundir 200 táleros reales y 200 táleros ficticios. O sea, Hegel no está retrocediendo atrás, está haciendo una jugada audaz, ¿no? Hegel defiende incluso el cogito anselmiano, ¿no? Habría un ser que en su formulación no es estricta, no lo haría, ¿no? O sea, porque pensar que, pero sí en que lo ontológico y lo noxiológico van unidos porque la praxis del espíritu genera el mundo y la praxis del espíritu genera el conocimiento del mundo. En ese sentido, ¿no? Pero bueno, esto ya es una provocación hegeliana y muy posterior. Bueno. La agudeza jesuita percibe en toda su profundidad las consecuencias que se seguirían de ello en las apostillas siguientes. Si se concede infamemente conclusión, entonces el hombre parece... ¿Cómo? Si se concede infamante conclusión, entonces el hombre carece de razón para demostrar su existencia, lo que es absurdo, y de ahí se seguirá que todo orden moral provendrá exclusivamente de nosotros. Efectivamente, semejante conclusión deja inerme al hombre en sus propias racionalizaciones, anunciando al Dios de la modernidad que socava toda posible explicación racional del universo. Los jesuitas no abdican en cuestiones fundamentales en las que se entrelazan problemas dogmáticos
con aquellas específicamente filosóficas. Tal acontece con el archiconocido problema de los universales, de los cuales se habían escrito miles y miles de páginas y que ellos no podían omitir. Un momento, este párrafo es largo, estamos en el minuto 59, quizá podemos, como es un párrafo largo, tiene bueno, es un encadenamiento de razones larga, podemos dejarlo aquí, porque los siguientes párrafos dependen de este. El quinto párrafo, el de la siguiente página, va a Ockham, o sea, aquí hay una argumentación. Podríamos quedar aquí para el día siguiente, en esta, los jesuitas no abdican de cuestiones fundamentales. ¿De acuerdo? Si os parece. ¿Sí? Sí, Vale. sí. Pues un momento, voy a apagar entonces el Connecting People. A ver. No, a ver, un momento, ¿cómo se hace esto? No, a ver, voy a apagar, detener grabación.